Dios le bendiga. Es un placer para mí poderle bendecir este día a través de este video, a través del monitor de su pantalla del televisor. Mi nombre es Juan Mejía. Nuevamente recalco mis bendiciones para su persona y para todas aquellas personas que estén viendo este video. El objetivo de este video es alcanzar almas para Cristo. Es transmitir el mensaje que Dios tiene para la humanidad. Es de ser instrumentos de Dios para que personas que aún no conocen de Dios puedan conocerle y puedan establecer en ellos el porqué, la necesidad de hoy en día, que el hombre de hoy necesita recibir a Dios, necesita conocer de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha establecido su amor sobre su creación. Por eso que el tema que deseo desarrollar hoy se llama Dios y el hombre. Y le he puesto Dios y el hombre porque vamos a tratar de trazar del principio de la creación de Adán el plan divino que Dios tenía para el hombre. Y que al día de hoy, y que en aquel tiempo fue cortado por la desobediencia de Adán. En un plan destructivo de Satanás de querer destruir lo que Dios había hecho. Y actualmente Satanás sigue en la tarea de destruir al hombre. Y de destruir al hombre porque es lo que Dios ha creado, es la creación de Dios. Y todo lo que Dios hace, Satanás lo detesta. Satanás quiere destruir todo aquello que es bueno para Dios, porque Dios desea salvar al hombre. Y le ha sido placido bueno a él salvar al hombre. Y Satanás, en su afán de destrucción, quiere engañar al hombre, apartándole de Dios. Antes de desarrollar este tema, vamos a orarle a Dios para que Él nos dé la sabiduría y nos ilumine en este mensaje. Padre, te damos a ti la gloria y te damos la honra. Sabiendo, oh Dios, que eres tú el que trabajas a través de las personas. Eres tú el que, por medio del Espíritu Santo, toca los corazones de las personas para que lleguen al conocimiento de la palabra. Hoy este día, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido que a través de este video tú transmitas unción, tú derrames unción sobre aquellas personas que van a escuchar tu palabra. Que ellos sean instrumentos de bendición, Padre, y que tú pongas palabras en mi boca para poder transmitir tu mensaje según me ha sido dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy lo he trazado o le he titulado como Dios y el hombre. Ahora bien, ¿por qué Dios y el hombre? Como decía anteriormente, porque quiero encaminarlo desde el principio de la creación del primer hombre sobre la faz de la tierra llamado Adán. Y el plan divino que Dios tenía sobre Adán. Desde el principio de los tiempos, antes de la creación del hombre, Dios ya amaba al hombre, Dios ya amaba su creación. Y digo que ya amaba su creación y me apego a este comentario. Porque la tierra ya estaba poblada. En la tierra habían animales y había todo tipo de plantas, frutales. Pero Dios sabía que hacía falta algo más en su creación. Miraba la tierra y miraba la hierba verde, la planta, los animales y decía, aquí falta algo más. Aquí es necesario hacer algo más. Entonces dio inicio a la creación o formación del hombre. Y Dios mostró que Él amaba su creación. Y digo esto porque en su amor y su bondad Dios decidió plasmar en el hombre su imagen, su semejanza. Y desde este momento Dios comunica al hombre que le ama, sin necesidad de expresarlo con palabras, pero el momento que Dios plasmó en el hombre su imagen, su semejanza, es muestra de amor, una muestra viviente de su amor y bondad. Porque Dios podríamos decir que bien pudo haber creado al hombre diferente, sin darle inteligencia, sin darle voluntad y sentimientos. Cosa de lo cual carecen los animales. El animal actúa por instinto, el animal come porque sabe que necesita comer para sobrevivir. Él actúa por instinto. El hombre natural
actúa ya no por instinto, actúa porque Dios le dio voluntad, le dio intelecto, le dio sentimientos. Pero vayamos a la palabra imagen. Cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen, para entender un poquito más lo que significa imagen, que nos dio su imagen. En la palabra imagen en hebreo es Selén, en la número 6754. Y Selén significa hacer sombra, fantasma, ilusión, parecido, apariencia o figura. Si el sol está de un costado de la tierra y da su resplandor a un árbol, al otro costado del árbol habrá una sombra, pero en esa sombra no podemos ver el fruto del árbol, no podemos ver sus hojas, solamente vemos una figura, una apariencia de lo que es el árbol. Pues Dios plasmó eso precisamente en el hombre, una apariencia, una figura de lo que Él es. Por eso una palabra dice que cuando seamos transformados, cuando se nos dé el nuevo cuerpo incorruptible, ese nuevo cuerpo espiritual, va a ser cuando entonces nosotros vamos a ver a Dios tal y como Él es. Hablando de la semejanza, en hebreo la palabra semejanza es demut, que es la número 1823, y que significa, de igual manera, parecido, un modelo, una forma, aspecto, figura. Pero tomemos la palabra modelo. Dios tomó su imagen y dio un modelo en el hombre, dándole voluntad, sentimientos e intelecto. Porque dice un parecido, un modelo. Porque la voluntad de Dios, no podríamos decir que es la misma voluntad del hombre. La voluntad del hombre es incomparable a la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos incomparable? Si Dios es infinito y es poderoso, me refiero a que la voluntad del hombre carece de una personalidad definida. Me refiero a que el hombre común, al hombre sin Dios, está sometido no a su propia voluntad. Porque el hombre sin Dios dice que él vive su propia vida, pero es mentira. Jeremías dice que el hombre no es dueño de sus caminos, de sus pasos. Obedece a uno, obedece al otro. De igual manera Jesús dice que no podemos servir a dos reyes. O servimos a uno y quedamos mal con el otro. Pues el hombre carece de esto. El hombre sin Dios definitivamente le sirve a alguien. Aunque él diga que él hace lo que él quiere. Pues definitivamente no es así. La palabra dice que no es así. El hombre sin Dios es un hombre que actúa en maldad y se ve acechado. El hombre sin Dios es un hombre que le gusta obrar mal. Podríamos decir que existe que el hombre dice que es bueno. Pero en sí mismo el hombre no puede frenar. No puede frenar el buscar hacer lo malo. Por eso decimos que el hombre tiene la voluntad. Pero su voluntad no puede ser comparada con la voluntad de Dios. Porque si Dios decide hacer algo, lo hace. Y nadie doblega su voluntad. Cuando hablamos de sentimiento, Dios también plasmó un modelo de sentimiento en el hombre. Desde luego muy diferente. Muy diferente. Porque el sentimentalismo del hombre, o digamos el amor de hombre, se define en que tú me amas y yo te amo. Si tú me odias, pues yo también te odio. Ese es el amor del hombre. Pero Dios es diferente. Dios dice la palabra que aún el hombre en desobediencia, el hombre pecador, Dios aún le ama. No es que Dios ama el pecado, Dios aborrece el pecado. Pero cuando ve el hombre en pecado, en la maldad en la que estaba introducido, Dios decide mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y viendo una oportunidad de mostrarle al hombre de hoy que le sigue amando. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es desinteresado. El amor del hombre es interesado. Dios es diferente. Sus sentimientos son diferentes a los del hombre. Cuando hablamos de intelecto, de igual manera el hombre ha desarrollado inteligencia. Hoy en día el mundo está lleno de modernismo. Pero la sabiduría de Dios es infinita, incomparable, ilimitada, y es ilimitada.
La inteligencia del hombre es limitada. Y el hombre, o por ejemplo, para poder crear esta videocámara que estamos utilizando hoy, el hombre no dijo la voy a hacer hoy y hoy la creó, no. El hombre tuvo que hacer una patente, tuvo que hacer un cierto estudio, le llevó un tiempo poder desarrollar el mecanismo que iba a servir para que esta videocámara pudiera captar las imágenes que ve con su ojo óptico. Entonces decimos que el hombre, su inteligencia, su intelecto es limitada y que se ve desarrollada a través del tiempo mediante estudios. Ahora Dios es diferente. Dios decide crear algo hoy, lo hace. Y lo hace moderno, podríamos decir, creó al hombre. Y en una reunión de científicos se llegó al acuerdo que la creación del hombre tuvo que haber sido una creación divina. Porque el organismo es un sistema operativo, dijeron ellos, tan excelente, tan perfecto, tan todo bien conjugado, todo bien engranado, como un reloj que tiene pequeñas piezas y cada engranaje tiene una función. Pues el hombre dice que es una creación divina porque actúa perfectamente, armónicamente todos sus órganos. Y que tuvo que haber sido una creación divina y no la descendencia del mono, como lo dicen los científicos, de lo creacional. Pero este gremio de científicos fue rechazado porque va en contra de sus propias leyes, porque la ley científica enseña a creer en lo que ves, a creer en lo que tocas. No puedes creer en lo que no ves. Por ello ellos se niegan a creer en Dios. Por eso una persona que es sanada de cáncer y que tiene sus radiografías, el médico descarta toda posibilidad de que Dios haya sanado a otra persona y empieza a decir, yo creo que la máquina estaba trabajando mal. Definitivamente la máquina estaba trabajando mal porque decía que usted tenía cáncer, pero hoy usted tomó nuevamente la radiografía y no sale nada. No, la máquina estaba trabajando mal. No dice definitivamente usted fue sanada por Dios, porque la ciencia médica rechaza, los científicos rechazan cualquier posibilidad sobrenatural en este aspecto, porque ellos solamente pueden creer en lo que ven, en lo que tocan. Cuando hablamos también de semejanza, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es trino, cuerpo, alma y espíritu. Dios plasmó su semejanza en el hombre también. El alma del hombre es trino, voluntad, sentimientos y intelecto, lo que acabamos de hablar anteriormente. Dios plasmó su semejanza en el hombre, un parecido, una figura. En sí, el hombre no refleja lo que en sí Dios es, porque habla claro, es un parecido, una figura, una sombra de lo que es Dios. Apoyémonos en la Biblia, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios dio su imagen y su semejanza al hombre. Pero bien, hagamos un cambio, hablemos del amor de Dios. Y hablemos del amor del hombre. Dios dice que aún el hombre natural ama a su hijo cuando éste no ha nacido, preparándose para recibir el día destinado del parto de la madre. El hombre natural, el hombre casado, cuando se da cuenta que su esposa está en estado de embarazo, él ya ama a su hijo, él desea conocer a su hijo, quiere saber qué apariencia va a tener su hijo. Porque en definitiva el hijo no va a ser físicamente igual al padre, va a tener unos rasgos. Posiblemente sus ojos sean igual que el papá, el mismo color. Posiblemente su cabello, posiblemente su personalidad sea igual a la del papá. Pero nunca va a ser físicamente igual al padre. Y Dios plasmó su imagen y semejanza en el hombre, una figura, una sombra, pues en lo natural es igual. El hijo jamás va a ser igual que el padre.
va a tener rasgos. Es lo que el hombre tiene. El hombre tiene rasgos. Rasgos de lo que va a hacer. Definitivamente el hombre ama a su hijo natural antes de nacer. Mateo 7:11. Oiga bien lo que Dios, como Dios separa en sí lo que es el amor del hombre. El amor del hombre a lo que es el amor de Dios. En Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Vamos a la diferencia. Jesús dice: mas vosotros siendo malos. Dios no se equivoca en su palabra, Él es perfecto. Él no se pudo haber equivocado en este pasaje, no podemos argumentar, no, pero Él se equivocó. Yo creo que no, el hombre en Xiomar no es tan malo, podríamos decir que el hombre es medio bueno. No, Dios dice claramente: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenas cosas, buenos regalos a vuestros hijos, siendo malos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará a aquellos quienes le pidan. Dice siendo malos. El hombre en su naturaleza pecaminosa es malo. El hombre reacciona con enojo, con ira. El hombre al cual se le daña no te va a dar una palmadita y te va a decir: gracias por el golpe que me diste. Si tú golpeas en la cara a un hombre, él no te va a decir: oye, gracias, si quieres que dame al otro lado. Ese hombre te va a responder y también va a entrar en conflicto contigo, va a entrar en batalla, te va a responder. Porque el amor del hombre así es. El amor del hombre es dame y te doy. Y posiblemente hasta sea dame a mí, yo no te doy nada. Así que el amor del hombre es diferente. Y Dios lo recalca: vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pero vamos al pasaje siguiente que dice: cuánto más vuestro Padre. Déjame decirte algo: yo no puedo llamar padre a aquel a quien no es mi padre. De igual manera no puedo llamar hijo a aquel que no es mi hijo. El hombre natural puede adoptar un niño pequeño de 5 o 6 años, de 1 año, 2 meses de nacido, como ha pasado actualmente en la historia. Pero este niño no es en sí hijo natural de este hombre, pero este hombre lo adopta. Y cuando este niño crece, que vaya creciendo, va a reconocer a este hombre como su papá y le va a decir padre. Y lo va a reconocer como padre y le va a respetar como padre. Pues déjame decirte que Dios está haciendo lo mismo. Dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, está adoptando hijos hoy en día. Hijos no naturales, no carnales, no de sangre, ni voluntad de hombre, ni voluntad de carne. Dios está adoptando hijos espirituales hoy en día. Pues Dios es lo que está haciendo por medio de su Hijo amado. Quiere adoptarte a ti como su hijo también, y que tú también puedas llamarle Padre. Porque si tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, déjame decirte, la palabra dice que el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Y si tú no has reconocido a Jesucristo como tu hijo, como un hijo de Dios, como único perdonador de pecados, como intermediador entre ti y Dios Padre, déjame decirte que no puedes llamarle Padre a Dios. No puedes orar y decirle Padre, porque ese privilegio únicamente le es dado a aquellos que reciban a Jesús y le reconocen y confiesan sus pecados delante de Dios. Esto lo establece la palabra, no lo establezco yo, lo cual lo veremos más adelante en textos de la Biblia, para quitar tu argumento que Satanás pueda poner en tu mente en este momento. Dios no solo dijo amar a Adán, Dios le mostró con obras a Adán que le amaba.
Y podríamos decir que una de las formas que Dios demostró a Adán que le amaba fue entregarle el señorío absoluto, el señorío total de la tierra y de todo lo que en ella habita. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Pero lo que quiero recalcarlo es el siguiente texto que dice: y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que me llama la atención al principio es señoré. Dios le entregó la autoridad absoluta a Adán. Para entender un poquito el significado de la palabra señoré, nos vamos a la palabra en hebreo, que es radá, que es la número 7287. ¿Qué significa radá? Estar a cargo, dirigir, dominador, mandar, señoreador, dominio. Repito, estar a cargo, dirigir, dominador, mandar, señoreador, dominio. Dios le entregó el dominio, el liderazgo absoluto a Adán. Dice estar a cargo, pues el que estaba a cargo de la tierra, que era Adán, Dios le había otorgado a Adán absolutamente todo. Adán se podía parar a la par de una bestia, de un león, y no le iba a pasar absolutamente nada. Y si tú te paras hoy en día a la par de un león, ese león te va a comer. Y si no corre, pues te va a comer el león. Tienes que escapar por tu vida. Si no, ese león te va a comer. Pues Adán no tenía ese problema, porque a Adán se le había dado y otorgado el señorío absoluto de la tierra y todo lo que en ella había. ¿Acaso no hay señoría en los peces del mar, en las bestias de los campos? Absolutamente todo estaba sometido a Adán. Estaba sometido bajo la voluntad de Adán, permitida por Dios. No es que Adán se autonombró: yo soy rey, como soy el único ser humano en la tierra, soy inteligente, tengo sentimientos, tengo voluntad, pues yo soy el que mando aquí, soy el manda más. No, Dios ya se lo había otorgado a Adán. Entonces, tomando estos textos de la Biblia, vemos claramente que Dios demostró su amor al hombre, dándole absolutamente todo a Adán. Así como podemos decir que un padre natural desea darle todo al hijo. Y no solo esto, sino que el padre natural no solo da lo que el hijo necesita, le da mucho más. Le da mucho más para demostrarle al hijo que le ama. El padre siempre busca la manera, cuando ama a su hijo, de agradarle, protegerle, de hacerle sentir al hijo que está protegido, que está querido. El padre que ama a su hijo siempre busca la manera de agradarle. Porque no solo por el hecho de ser padre, el hijo le va a amar. No solo por el hecho, Dios, de ser Padre nuestro. Podríamos decir que pues hay que amarle a Dios, aunque Dios no tenga en pobreza aguantando hambre, lo cual es mentira. Dios no va a tener aguantando hambre a sus hijos, ni aguantando pobreza. Dios quiere bendecir a sus hijos, pero el camino a la bendición está en la obediencia. Por eso decimos que el padre natural desea darle todo a su hijo para agradarle, pues Dios también quiere darle todo tipo de bendiciones y promesas establecidas en la Biblia a sus hijos. Solamente que como hijos de Dios debemos obedecerle en su palabra y ser obedientes. En ello radica todo, la obediencia, la fidelidad a Dios. Es cierto que el camino como cristianos es un camino de batalla diaria. No es un camino fácil, hay que pagar el precio también. Pero Dios está constantemente con su hijo, con sus hijos, protegiéndoles y cuidándoles. Pero lo más preciado, podría decir, que Dios le entregó a Adán, no fue en sí el señoreo de la tierra. No fue en sí absolutamente toda la tierra y que la dirigiera. Yo podría decir que lo más preciado que Dios le entregó a Adán en muestra de amor
fue la eternidad. Adán fue creado eterno. Adán no fue creado para morir. Ningún animal sobre la faz de la tierra fue creado para morir. Ninguna fruta sobre la faz de la tierra se iba a podrir. Todo era eterno. Absolutamente todo era eterno. Nada iba a perecer porque esa es la voluntad de Dios. Dios así lo había establecido. Eternidad. Y Adán era eterno. Y todo lo que estaba sometido a Adán también era eterno. Y él poseía la eternidad. Pero desafortunadamente, lo que venimos hablando, la obediencia. Adán desobedeció la orden de Dios. Y aquí fue cuando él comió el fruto prohibido y entró la muerte a la tierra, lo cual veremos más adelante. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios mandó al hombre, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre ser viviente. Desde este momento de la creación del hombre y cuando Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán, desde su formación Dios le otorgó a Adán la eternidad. Y Adán era eterno. Y este argumento lo vamos a ver en el siguiente texto de la Biblia, donde Dios confirma claramente que Adán era eterno. Lo establece la Biblia. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este versículo 17, Dios da a entender claramente. Dios le dio inteligencia al hombre. Le dio sabiduría al hombre. Le dio inteligencia. Es un elemento del alma, la inteligencia. Dios dio a entender claramente al hombre que él había sido creado para ser eterno. Y así toda la tierra y todo lo que en ella existía fue hecho eterno. Nada de lo que hay en la tierra había sido creado para perecer. Pero a consecuencia del pecado, la tierra fue también maldecida por obra de la desobediencia de Adán, lo cual también veremos en otro pasaje de la Biblia más adelante. Cómo afectó la desobediencia de Adán, no solo a Adán cortando la eternidad que Dios le había dado a Adán, sino que también cómo afectó a todo lo que había en la tierra. Porque el señorío de la tierra estaba entregado a Adán y Adán estaba a cargo de ella. Quiere decir que un líder que está a cargo de un grupo de 10 personas es responsable por esas 10 personas. Y si una de esas personas falla, el líder tiene que asumir responsabilidades sobre aquella persona que está fallando, porque él es el líder. Pues Adán era el líder de la tierra, era el que estaba a cargo, era el señoreador, era el dominador. Adán era responsable absolutamente de todo lo que había en la tierra, y su deber era seguir en el núcleo de santidad que Dios había establecido, porque la tierra también entraba en el núcleo de santidad, y en la santidad de Dios no existe la muerte, no existe el pecado. Y Adán estaba dentro del núcleo de santidad de Dios, cosa que Satanás buscó romper y encontró la manera más astuta de hacerlo. Génesis 2:16 dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol huerto comerás, podrás comer, pero árbol bien y mal no comerás. Bien. Ya discutimos estos textos, vimos el versículo 17 donde Dios confirma la eternidad de Adán. Y agregando un comentario a esto, podríamos decir que Dios y el hombre, tal como lo establece la Biblia, cuando Dios hablaba con Adán, tenían comunicación directa rostro a rostro, porque no existía el pecado. Vamos a recalcar, había el núcleo de santidad que rodeaba a Adán y todo aquello que estaba sometido a Adán. Y en el núcleo de santidad no existe pecado, no existe muerte.
Pero eso en el reino de los cielos no pueden entrar carne y sangre. Porque el reino de Dios es espiritual y en el reino de Dios hay un núcleo de santidad, irrompible, inviolable. Por eso decimos que Adán tenía comunicación directa con Dios, que Dios hablaba directamente rostro a rostro con Adán y era Dios que le pedía cuenta a Adán sobre las cosas de la tierra. También podríamos decir que el Espíritu de Jehová llenaba de su santidad la tierra paseando sobre ella. El Espíritu de Jehová se movía en la faz de la tierra, llenándole la santidad de Dios. Podríamos decir nosotros que un padre que ama a su hijo lo consiente. Pues podríamos decir que Dios tenía a Adán como su consentido. Podríamos agregar este comentario de que Dios tenía a Adán como su consentido. Y como él puede decir, como un padre que ama a su hijo, le da absolutamente de todo lo que necesita, hasta lo que no necesita en muestra de amor. Pues Dios, podríamos decir que así tenía a Adán. Como su consentido, como su creación consentida, dándole absolutamente todo. Pero llegó el día de la prueba. El día de la prueba de la obediencia que tiene que llegar a todo cristiano. El día de la prueba de la obediencia, donde Dios prueba hasta dónde somos capaces de soportar y ser fieles a Dios. En definitiva, no quiere decir que el cristiano es un hombre de hierro y que cuando venga la prueba no va a pasar absolutamente nada y va a rebotar como una bala que rebote en una pieza de acero reforzado. No es así. Dios sabe que no es así. Viene el momento de la prueba. Y a Adán le había llegado el día de la prueba, donde él debía corresponder a Dios obedeciendo lo que se le ordenó. No comer del fruto prohibido. Pero Adán desobedeció. Por eso podríamos decir que el primer pecado de Adán fue el desobedecer la orden de Dios de no comer el fruto prohibido, tal y como yo lo había establecido, lo cual era el único requisito de no comer del árbol prohibido. Así que podemos decir que el primer pecado de Adán no fue comer el fruto prohibido, sino la desobediencia, el no haber acatado la orden de Dios. Y como tal, la desobediencia atrae una consecuencia, trae una consecuencia en sí. ¿Y cuál fue la consecuencia de no obedecer a Dios? La consecuencia de esa desobediencia fue comer el fruto prohibido. Y con ello entró el pecado al hombre y a todos los hombres, condenando la tierra y todo en ella a perecer. En Génesis 3:17 voy a resaltar únicamente el pasaje que dice, cuando Dios le dijo a Adán, cuando desobedeció, maldita será la tierra por tu causa. Oígame lo que dice, maldita será la tierra por tu causa. No solamente entró el pecado y la muerte a Adán, sino que también la tierra se vio contaminada. Y Dios dice en sus palabras, maldita será la tierra por tu causa, por causa de la desobediencia de Adán. También la tierra se vio afectada. Y todo lo que había en la tierra también se vio afectado. En el versículo 3:19 también únicamente tomaré el texto que dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Aquí Dios le habla claramente al hombre lo que le había dicho anteriormente. Si comes del fruto prohibido, morirás. Adán fue criado del polvo de la tierra y Dios le estableció aquí, hasta que vuelvas a la tierra. Lo que dice anteriormente es que con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo volverás. La consecuencia de la desobediencia no solo fue que Adán iba a morir,
Ya sus días ya estaban contados, sino que también la tierra sufriría el efecto de la desobediencia de Adán. En hebreo la palabra maldita, cuando dice maldita será la tierra, la palabra maldita en hebreo es arar, que es la número 779, y significa esto: abominar, maldecir, severamente, maldición. Oiga bien, significa abominar, maldecir severamente y maldición. Pero para esclarecer un poco más lo que significa maldita, busqué la palabra abominar en hebreo, que es chakaz, que es la 8266, y oiga bien lo que pasó. ¿Qué es lo que la tierra adquirió? Dice, significa inmundo, detestar, aborrecer, contaminar, pero me llama la atención lo primero, inmundo. Inmundo, ¿qué significa inmundo? La tierra fue maldecida por lo que Adán hizo y se volvió inmundo, detestable, aborrecible. La tierra se volvió inmunda, aborrecible para Dios por causa de la desobediencia de Adán. La tierra se vio afectada, la tierra ha sido maldecida por lo que Adán hizo al desobedecer a Dios. Se volvió inmunda para Dios. Se volvió inmunda para Dios. Por esa razón es que el cristiano debe de orar a Dios por sus alimentos, porque el alimento procede de la tierra, y la tierra, a causa de la desobediencia de Adán, está maldita, está inmunda. Quiere decir que todo lo que de ella salga, todo fruto que salga de la tierra es inmundo, porque está en pecado, porque está contaminada. Oiga, dice detestar, aborrecer. Detestar, aborrecer, está inmunda la tierra por el pecado, está aborrecible. Por lo cual dice la palabra en Juan, cuando le reveló Juan, y Juan dijo, y vi un nuevo cielo, nueva tierra, porque esta tierra tendrá que ser cambiada, porque está inmunda, está contaminada, está abominable para Dios. Por eso el cristiano debe de orar, lo cual aquí hay un tema profundo también que discutir, lo cual en otra oportunidad, si Dios nos permite, podemos trabajar en desarrollar este tema. El cristiano debe orar por su alimento, porque la tierra está inmunda. Y ya el cristiano, dice la palabra, que ya es un templo del Espíritu Santo. Y si es un templo del Espíritu Santo, no puede entrar cosa inmunda al templo del Espíritu Santo. No puede entrar cosas sucias. Por eso cuando Pedro entró en un éxtasis, que Dios le hizo entrar, vio descender un manto, y en el manto venían animales. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Pedro le dijo, Señor, cosa inmunda no he puesto en mi boca, ni he de comer, ni he comido. Y Dios le dijo, oiga muy bien, Dios nos dio inteligencia, y le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Cuando oramos a Dios por el alimento, Dios lo santifica. Y podemos comerlo con toda confianza. Que ese alimento está santificado, y que la maldición que había en ese alimento por causa de la desobediencia de Adán cuando la tierra fue maldecida ha sido quitado. Por lo cual tú no estás comiendo un alimento inmundo. Es un alimento ya santificado, lo cual no te va a dañar espiritualmente hablando. Aunque Dios dice, en otro pasaje de la Biblia, Dios dice que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre. Pero está hablando en el aspecto natural. Pero aquí ya estamos hablando de una dimensión espiritual. De una dimensión espiritual. Estamos hablando que somos templo del Espíritu Santo. Y por tal razón
No podemos comer cosas inmundas. Debe ser santificada. El alimento debe ser santificado, dándole gracias a Dios, primeramente. Como dice Pablo, dándole gracias a Dios por el alimento. Pero no solo dándole gracias a Dios, sino que pidiéndole también que santifique ese alimento. Porque la tierra ha sido maldecida. Y por tal, está inmunda. Me llama la atención de la palabra maldita, pero me llama la atención también la palabra maldito, que en hebreo es hatzeb, que es la número 2672. Significa cortar, cercenar, extraer, sacar. Adán estaba en el núcleo de santidad de Dios y la tierra estaba dentro del núcleo de santidad de Dios. Pero cuando hubo la desobediencia y entró el pecado, me llama la atención este significado que dice cortar, pues Dios cortó ese núcleo a causa de la desobediencia de Adán. Fue extraído, se le extrajo a Adán la eternidad. Igualmente lo que había en la tierra salió, porque ya el Espíritu, la santidad de Dios, no podía habitar en una tierra contaminada, en una tierra inmunda. La santidad de Dios no podía estar en Adán ya, porque él había pecado. Pero déjame decirte hoy en día, Dios ha establecido un camino para que podamos recobrar lo que por medio de Adán hemos perdido. Pero tratemos de analizar un poco cómo provino la desobediencia de Adán. ¿Qué llevó a Adán a desobedecer a Dios? Digo esto porque posiblemente tú seas una persona que no ha conocido de Dios o que absolutamente no sabes nada de Dios o solamente has escuchado de Dios. Entonces, para aclarar un poco, ¿de dónde provino la desobediencia? La desobediencia del hombre, la desobediencia de Adán, ¿de dónde provino? ¿Por qué Adán desobedeció si él tenía claro de que no debía comer del fruto prohibido? Yo me imagino a Adán que contemplando absolutamente todo lo que Dios le había otorgado en la tierra. Me imagino a Adán en una loma, sentado en una roca, viendo lo que Dios había hecho y todo lo que él estaba bajo su orden. Pero me imagino que Adán no podía sentarse a la par de una bestia, de un elefante, de un león, de una jirafa, a hablar con ella, porque definitivamente la bestia no le iba a hablar y Adán iba a estar hablando solo. Uno puede hablar con un perro porque vas a estar hablando solo. Él no te va a contestar. Es lo más que puede hacer es lamerte, llenarte de baba. Pero él no sabe en sí qué es lo que tú estás diciendo, porque él actúa por instinto. Porque la inteligencia está dotada únicamente para el hombre. Y el animal actúa por instinto. Entonces me imagino a Adán sentado y contemplando. Y llegó un momento de la vida de Adán en la que él empezó a sentir una necesidad de compañera, una necesidad de compañía, una necesidad de con quién conversar, de quién compartir todo lo que Dios le había otorgado. Me imagino a Dios desde los cielos viendo a Adán y viendo la necesidad que había en él. Por eso hago el comentario que en el hombre natural, la mujer natural, en el hombre, ya en una etapa de su vida, que puede estar rodeado de su familia, de hermanos, padres, tíos, sobrinos, pero llega un momento en su vida que empieza a nacer una necesidad de una compañera, donde ya no se llena únicamente con compartir con la familia, empieza a haber una necesidad de empezar a compartir su vida con alguien más, de una manera más íntima. De igual manera la mujer, ya una etapa de la vida, en que empieza a ver una necesidad en ella de empezar a compartir su vida también y busca un esposo. Y el hombre busca una esposa. Pues me imagino a Adán en esa situación y Dios contemplando lo que sucedía en Adán, porque Adán estaba dotado de la parte del sentimiento en el alma.
Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él, dice. En el capítulo 2, versículo 21-22 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo la ayuda idónea para Adán. Dios creó a la mujer para que fuera la ayuda idónea para Adán. Pues déjame decirte que Eva procedía de Adán. Pablo dice que el hombre procede de Dios y la mujer del hombre. Aunque actualmente dice nacemos de la mujer. Nacemos de la mujer. Pero procedemos de Dios. El hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede de Dios. Por tal razón, a Adán se le entregó el señorío total de la tierra. Y Eva se veía sometida a la orden de Adán. Porque Adán era rey y señor sobre la tierra. Y quien estaba responsable absolutamente de todo era Adán y no Eva. Por tal razón, la serpiente, que dice que es el animal más astuto que había en ese tiempo, se acercó a Eva y no a Adán. Satanás en la serpiente se acercó a Eva y no a Adán. Por la misma razón. Porque Adán era rey y señor. Y Adán estaba dentro del núcleo de santidad de Dios y estaba protegido por Dios. Y Satanás sabía que no podía romper esa barrera, ese orden jerárquico que Dios había establecido en Adán. Porque posiblemente si Satanás hubiera llegado a Adán, no lo hubiera engañado. Y Adán lo hubiera reprendido con la autoridad que Dios le daba. Satanás no podía luchar contra Adán. Si hubiera podido hacerlo, lo hubiera hecho. Pero no podía dañarle. Porque Adán estaba dentro del núcleo de la santidad de Dios. Y en la santidad de Dios no hay muerte, no hay pecado. Por lo cual Satanás no podía atacar a Adán. Satanás sabía muy bien este argumento. Que no podía llegar a Adán y tentarle a comer del árbol prohibido. Porque Adán era rey y señor sobre la tierra. Aquí hay otro tema profundo, bíblicamente hablando, del por qué Satanás no se acercó directamente a Adán y le tentó a comer del fruto prohibido, y sí lo hizo con Eva. Porque aquí hay muchos aspectos que se encierran hoy en día. ¿Por qué Jesús llamó discípulos, llamó hombres? Sus discípulos eran hombres y no había ninguna mujer. ¿Por qué? Pero en un punto Dios habla claramente: el señorío de la tierra fue entregada al hombre. Y era el hombre responsable de la tierra y de todo lo que en ella había. Pues Jesús no rompió lo que Dios Padre hizo al principio. Llamó discípulos para enseñarles, para instruirles, para que también fueran parte de la expansión del Evangelio. Pues Satanás sabía que no podía acercarse a Adán y tentarle del árbol prohibido, porque Adán era rey y señor sobre la tierra, porque así estaba establecido. Y todo en ella. Entonces, ¿cómo lo que está sometido bajo los pies de Adán doblegaría la voluntad de Adán? La serpiente era un animal astuto. Y la serpiente no estaba sometida a Adán. No estaba bajo el señorío de Adán. Pero no sobre Eva. Eva no era responsable, era Adán. Vamos a agarrar un ejemplo secular. Si tú trabajas en una compañía, se te designa a ser jefe de 5 personas. Esas 5 personas están bajo tu autoridad, bajo tu dominio, bajo tu responsabilidad. Esas 5 personas deben obedecerte a lo que tú les mandes a hacer. Pero si una de ellas no quiere obedecerte, pues en definitiva está simple lo que tú haces: reportas a la compañía, la persona se despide y te ponen a otro, lo reemplazan y ponen a alguien que en definitiva sí te va a obedecer las órdenes que tú le des.
alguien que sí esté dispuesto a obedecerte. Satanás sabía muy bien que no podía llegar a Adán, porque se vería doblegado en su intento de dañar la creación de Dios. Pero como recalcamos, pero Eva no era rey señor sobre la creación. Todo lo contrario, también está sometido a Adán bajo su señorío. Hay un orden jerárquico establecido por Dios. Dios, hijo, hombre, mujer. La gloria de la mujer es el hombre y la gloria del hombre es Cristo. Es un orden jerárquico divino espiritual que Dios ha establecido, de lo cual nadie puede salirse. Pues bien, Eva no se le había otorgado el señorío de la tierra, por lo cual también se miraba sometida a Adán. Este elemento, argumento, Satanás lo sabía muy bien. Por ello se acercó a Eva para engañarla, para inducirla a hacer comer a Adán. Satanás sabía muy bien que no podía acercarse a Adán directamente, pero sí podía acercarse a alguien que estaba muy cerca de Adán, muy íntimamente unido a Adán, y era Eva. Sabía que si engañaba a Eva, haría caer al hombre. En un ejército, el comandante es el que dirige absolutamente todas las acciones. Él es el que da las órdenes, es el que establece qué es lo que se va a hacer. Es el que dice, vamos a atacar de esta manera. Nos vamos a defender así. No, hoy absolutamente no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar quietos. El comandante es el que dirige absolutamente todo el ejército. Pero si quieres eliminar el ejército, dejarlo ser un líder, hacerlo tambalear, hacerlo caer, tienes que derribar a su líder. Satanás sabe que en una iglesia, si quiere hacer caer a una iglesia, tiene que derribar al líder. ¿Y quién es el líder? Es el pastor. Es el que Dios ha establecido sobre ese ministerio. Es el pastor que cuida las ovejas. ¿Y a quién busca dañar Satanás? Satanás quiere dañar al pastor, quiere derribarlo, porque sabe que una iglesia sin pastor es como un capitán, en un barco sin capitán está a la deriva. Y una iglesia sin el líder no puede seguir caminando. Satanás busca dañar el liderazgo de la iglesia, pero lo más importante para él es llegar al pastor y dañarle. Porque votando al líder se caen las demás bases. Y Satanás sabía que haciendo caer a Eva haría caer a Adán. Y por lo tal cortaría con el plan divino, destrozaría el plan divino de eternidad que Dios tenía en Adán. Él lo sabía muy bien. Y lo hizo. Se acercó a Eva, le engañó. Y de esta manera destruyó lo que Dios había planteado en Adán. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva lo sabía muy bien. Si tocaba, si lo comía, moriría. En versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En el 5, sino que se sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Te voy a decir algo. En esto, versículos 4 y 5, en una hay verdad y en otra hay mentira. Satanás disfrazó entre mentira y verdad. Porque en parte le mintió a Eva y en parte le dijo la verdad. En versículo 4 le dije que no moriría, pero le mintió. Ahí le estaba mintiendo. Porque ciertamente entraría la muerte.
Pero en el versículo 5, no le mintió a Eva, sino que tentó a Eva, la tentó. Y le dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y efectivamente así fue. Conoció el bien y el mal. En otro pasaje de la Biblia Dios dice, ahora son como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así que ahora saquémoslos del huerto, no sea que alarguen su mano y coman del fruto de la vida. Si Adán hubiera comido el fruto de la vida, Adán no hubiera muerto, también sería eterno, sería como Dios, eterno, conociendo el bien y el mal. ¿Se imagina una humanidad sin morir, llena de maldad? ¿Se podría usted imaginar si el hombre actual que muere está en guerra, se mata a sí mismo, se deleita en la maldad, aún sabiendo y muchos conociendo que existe un infierno, un lugar de tormento para aquellos que obran en mal, aún sabiendo muchos que existe un Dios que juzga, hacen el mal y se deleitan en el mal y aborrecen lo de Dios? ¿Se puede imaginar si Adán hubiera comido ese fruto de la vida? Adán no hubiera muerto ni Eva tampoco. ¿Se puede imaginar qué caos habría en la tierra? Sería algo inimaginable. Yo creo que ni usted se puede imaginar la magnitud de la maldad que habría en la tierra. Sería algo horrible. Si usted sabe que no va a morir nunca, ¿para qué va a buscar de Dios si sabe que no va a morir? Sabe que nunca va a haber un castigo, que Dios no le va a juzgar de nada, sino que es eterno también. ¿Usted va a buscar de Dios? Definitivamente no. Haría lo malo, se deleitaría, bebería, porque sabe que aunque beba y beba y beba, su organismo nunca va a morir. Va a comer y sabe que no se va a morir. Se drogaría y sabe que no va a morir, porque no existe la muerte. Si Adán hubiera comido ese fruto. Por eso Dios sí visualizó la magnitud del error, que si Adán hubiera comido el fruto de la vida también, hubiera sido un caos en la tierra, inimaginable. Pero Dios dice que lo echó del huerto para que no extendiera su mano y comiera del árbol de la vida. Pues Satanás sabía muy bien y llegó a Eva, la tentó y en parte le mintió y en parte le dijo la verdad. Le mintió al decirle que no moriría, pero no le mintió cuando dijo que sabía el bien y el mal. Y eso fue lo que tentó a Eva. Seré como Dios. Dijo, oh, seré como Dios, haré como Dios. Satanás también se vio tentado en el reino de los cielos cuando quiso ser como Dios. Y Dios lo echó del reino de los cielos, ni cuando había terminado de pensar, lo echó del reino de los cielos. Fue expulsado. Pues Eva también se vio tentada de la misma manera. Seré como Dios. Sabré lo bueno, sabré lo malo. Esto está bueno, dijo Eva. Esto está bueno. Pero se le olvidó cuando Dios le dijo, moriréis. Se le olvidó. Y la codicia, la ambición que inundó a Eva, la hizo comer del fruto. En el momento que la mujer cae en el engaño de Satanás, se convierte en el arma sigilosa más explosiva que Satanás podía obtener contra la creación de Dios, Adán, y eso fue precisamente en lo que se convirtió, el arma nuclear para separar a Adán de Dios. El arma nuclear, le llamo el arma nuclear porque ustedes se imaginan la explosión de arma nuclear, destruye todo. Pues eso fue lo que pasó. Esa arma destruyó todo, rompió el núcleo de santidad, Dios y hombre. En versículo Génesis 3:6 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió con ella. Versículo 3:12, únicamente voy a resaltar en lo que dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Satanás siempre te va a poner una apariencia por encima, que lo que está en el mundo es bueno, que lo que estás haciendo en el mundo es bueno, que disfrute la vida. Oye, esto está bueno, disfruta la vida, síguelo haciendo. ¿Acaso no ves que te deleita? ¿No lo ves bueno? ¿No es bueno adulterar? ¿No es bueno beber? ¿No es bueno drogarte? ¿Acaso no lo disfrutas? Pues síguelo haciendo. En apariencia se ve bien, pero en el trasfondo lleva a muerte, lleva a condenación, pero eso no te lo dice el diablo. Y sigue diciendo: y quiere agradable a los ojos. Déjame decirte que el hombre, cuando mira una mujer hermosa, bella, dice: oh, esto está bueno, esta mujer está bonita, oh, es hermosísima. Y a los ojos del hombre se ve algo codiciable, algo deseable. Pero déjame decirte que posiblemente esa mujer tenga sida, pero como tú no ves por dentro, solo tú ves lo de afuera. Con estos ojos puedes ver lo de afuera. A ti te es codicial. El hermano sabe que por dentro ella también está muriendo y que su belleza un día acabará, porque esa enfermedad la va a tumbar, la va a llevar acá. Su cuerpo se verá con llagas. Déjame decirte que así es el pecado. Llega un momento que el pecado arruina la vida del hombre y que hasta en el rostro del hombre se ve el pecado. Se ve tan dañado el hombre, tan martirizado, que se daña. El pecado de la misma manera. Cuando Eva comió y vio que los efectos que Dios había dicho no surtían efectos, como entonces llamó a Adán. Pero efectivamente los efectos de la desobediencia aún no surtían, porque el pecado solo podía entrar por medio del hombre y no la mujer, porque el hombre era quien procedía de Dios y fue el hombre que se le entregó el señoreo de la tierra, y era con el hombre que Dios pedía cuenta y mantenía contacto rostro a rostro. Vuelvo a recordar, Adán era el rey y señor de la tierra porque Dios así lo había establecido. Buscamos el significado en la palabra en hebreo y dice que era el dominador, era el señorío. Él estaba a cargo. Pues definitivamente Satanás lo sabía y se acercó a Eva para llegar a Adán y hacerlo caer. Y así romper el núcleo de santidad que Dios había establecido. Pero déjame decirte algo. No quiere decir que la mujer es culpable de todo. Claro que no. Con esto no quiero decir que por eso el hombre debe despreciar a la mujer, pues decirle: oye, mira, por tu culpa ahora tengo que trabajar para poder comer. No. Este no es el fin de la enseñanza. Porque el hombre también tenía sentimiento, tenía voluntad, intelecto. Y él también tiene su responsabilidad, porque él era el líder. Él era el líder, como vuelvo a decir. Como el que está sometido bajo los pies del líder puede obligar la voluntad del líder. Adán era el líder que estaba a cargo. En una compañía, un gerente no puede echarle la culpa a los demás empleados de que el departamento esté caminando mal. Él debe buscar la manera de corregir los errores. Por eso en las compañías en las que yo trabajé había un dicho que decía: no hay mal empleado, sino que hay mal jefe. Porque es el jefe, es el líder que debe buscar la alternativa, debe buscar los métodos, los procedimientos para corregir los errores. Como digo diciendo, nos apegamos a este comentario porque cuando Eva llamó a Adán, aún sus ojos no estaban abiertos, ni sabía que aún estaba desnuda, ni que Adán también lo estaba físicamente. Cuando Eva llamó a Adán a comer y le dijo: oye, también come tú, mira, no pasó nada. Eva no vio que Adán estaba desnudo ni que ella estaba desnuda. Efectivamente así era. El efecto únicamente podía entrar por medio de Adán y Satanás lo sabía. Por eso se acercó a Eva para que Eva sí hiciera caer a Adán.
Por eso Adán le dijo a Dios, bueno, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Pocas palabras le dijo, bueno, mira, el clavo aquí es de Eva, no mío. Hay que arréglate con Eva. El hombre excusándose también de su culpabilidad, de su parte. Eva tuvo su parte, pero la mayor parte la tuvo Adán. Porque Adán era el líder. Adán era el Señor en la tierra, el rey sobre la tierra. Y era su deber seguir manteniendo lo que Dios le había dado. Génesis 3:6 dice, y dio también a su marido, el cual comió con ella. En versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Volvemos a repetir, hasta que Adán comió el fruto, hubo el efecto de la desobediencia, el pecado, y con el pecado la muerte. No cuando Eva comió, porque la autoridad le ha sido entregada al hombre. Dios con el que va a pedir cuentas es con el hombre, porque es al hombre que se le ha entregado la autoridad. Ministerios entregados a hombres. Jesús llamó discípulos. Hay un orden jerárquico divino. Pero en este tema vamos a profundizar en ello. Pero en esto hay un desarrollo, podríamos decir, escatológico profundo. ¿Por qué? Hasta que Adán comió el fruto prohibido es que entró el pecado. Profundizar en ello, sabemos que a Adán se le entregó el señorío de la tierra. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en el trasfondo de ello? ¿Por qué hasta que Adán comió hubo efecto de la desobediencia, pecado, y el pecado la muerte? Bueno, vamos a repetir, efectivamente la única manera para que el pecado entrara a la creación fue hacer caer a Adán. Y esto lo establecemos en la Biblia. Pablo dijo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5:12, por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Por un hombre. Era necesario que la desobediencia, era necesario hacer desobedecer a Adán. Porque era Adán que Dios le había otorgado el señoreo de la tierra, y no a Eva. Pero Adán cayó viendo a Eva. Se le olvidó la responsabilidad que tenía como líder. Hoy en día los líderes deben sostener sus responsabilidades y visualizar muy bien, tener muy bien esclarecido su responsabilidad. Nadie es líder si no tiene cargo a nadie. Yo no puedo decir que soy un líder y no tengo a nadie a quien ordenarle. Al líder es aquel al que le siguen. Ese es un líder. Jesús era un líder. A Jesús lo seguía multitud de gente porque él es un líder. El líder debe estar muy bien compenetrado de la responsabilidad que tiene, según se le ha sido otorgado. Pues aquí en Romanos 5:12 establece claramente como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. En el 18 dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación. Ojo, mucho ojo en esto. A todos los hombres. A todos los hombres. Eso quiere decir que nosotros, aunque nacemos y no hemos pecado en obra, pero ya traemos la condenación. Ya traemos la condenación. Aunque por obra no ha pecado. Porque un niño es inconsciente. Hasta cierta edad es inconsciente de lo bueno y lo malo. Pero en sí él ya trae la naturaleza pecadora. Heredamos el pecado del vientre de la madre. Esto nos esclarece claramente que desde el momento de nuestro nacimiento nacemos en pecado. Ya que por el pecado original de Adán nosotros heredamos en nuestra naturaleza el pecado. Pero el hombre y la mujer necesitan llegar al conocimiento de Dios y dar un arrepentimiento genuino.
y confesión de pecado a nuestro Dios. A Él y solamente a Dios. Hablamos de la persona de Dios por medio de Jesucristo. Solamente a Él podemos confesar nuestros pecados. Fue Jesús que vino a morir en la cruz de Calvario por ti y por mí. Y solamente a Dios podemos confesar nuestros pecados, porque solamente Él, a través de la persona de Cristo, nos perdona. Vamos a un ejemplo secular. Vemos a los niños de muy temprana edad, hay desobediencia y una atracción de buscar lo peligroso, de hacer lo malo. Aunque él conscientemente, podemos decir que él es inconsciente al pecado, él no obra en pecado todavía, porque él es inconsciente de lo bueno y lo malo. Pero si vemos, hay una desobediencia. Podemos decir que un niño de 3 años que ya camina, pero que es inconsciente de lo bueno y lo malo. El padre le dice: hijo, por aquí no camines, porque si caminas te vas a tropezar y te vas a golpear. Pues el hijo dice: no, pues voy a caminar, y camina, se cae, se tropieza y se golpea. Él desobedeció la orden del papá, porque él ya trae en su naturaleza la desobediencia. Pero en él todavía no ha fluido la consecuencia. Él en sí trae la desobediencia. Acá hay otro tema profundo. La desobediencia trae consecuencias. Pero él todavía es inconsciente de lo bueno y lo malo. El papá le dice: hijito mío, no comas de esto, porque te va a hacer daño. El hijo viene y come, y aunque sabe que le va a hacer daño, come. No te sientes aquí. El hijo viene y se sienta. Está desobedeciendo la orden del padre, porque ella lo trae en su naturaleza. Y cuando él ya es consciente de lo bueno y lo malo, diferenciar lo bueno y lo malo, él empieza a pecar, porque ya trae en su naturaleza eso, y solamente Dios puede frenarlo. También lo hablamos de un hombre adulto que ya tiene desarrollados sus sentidos. ¿Cuántas personas no arriesgan su vida haciendo proezas en las que pueden morir, en las que si fallan pueden morir? Muchos han muerto haciendo proezas para que la gente los aplauda, los alabe, para que la gente les dé gloria, los tenga como ídolos. Hacen proezas peligrosas para que la gente los aplauda, porque el hombre trae eso, trae en su naturaleza buscar lo malo, lo peligroso, le atrae lo malo, le atrae lo peligroso, porque eso es una naturaleza destructiva que trae. En el niño el padre busca corregirle, definitivamente le corrige, le enseña buenas costumbres, le enseña a ser un hijo educado, lo manda a estudiar. Pero esto no es suficiente, porque solamente Dios puede frenar esa ambición de maldad natural que hay en el hombre. Por eso Dios trazó un plan de salvación para el hombre y para la mujer. Dios muestra su amor a su creación, al hombre, dándole el libre albedrío. Esto significa que Dios en su soberanía pone delante del hombre 2 caminos. Uno que conduce a la salvación y otro que conduce a la perdición, que es la puerta ancha, que es el mundo. Dios no es violador de voluntades. Dios por eso te dio la semejanza de Él, una copia, un reflejo, voluntad más sentimiento. Deuteronomio 11:26 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y va a partir del camino que hoy os ordeno, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. Dios pone claramente, te pone el camino de la bendición delante de tus ojos. Dios hoy está poniendo el camino de la bendición delante de tus ojos a través del monitor de tu televisor.
Él te dice, este es el camino a la bendición, se llama Jesucristo. Y este es el camino a la muerte, a la maldición, es el mundo. Tú escoges, tienes libre albedrío, pero Dios ya abrió el camino a la bendición. ¿Por qué no tomarlo? Porque el hombre rechaza escoger el camino de Dios. Porque en su naturaleza está la desobediencia. Está el buscar y hacer lo malo, el deleitarse en lo malo. Por eso al hombre le es difícil buscar de Dios. Porque se agrada más de lo malo y le es desagradable lo bueno. Cosa que Dios frena en el hombre. Hasta que el hombre abre su corazón y le da entrada. Para que Dios empiece a mostrarle la verdad. En la palabra. ¿Qué es lo que le ataba? ¿Qué es lo que lo tenía cegado? Por eso Santiago dice que el Dios de este mundo, que Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que aunque viendo no vean. Esto significa que aunque tú estés oyendo y viendo, escuchándome, hablando de Dios, hablando de la verdad, tú no creas y rechaces la palabra de Dios. Porque hay cegado el entendimiento, y solamente abriendo el corazón y la vida a Dios es que tú vas a empezar a ver la realidad de la vida. Y como dice Dios en su palabra, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Definitivamente. Así es. Dios solamente puede mostrarte su gloria, reconociéndole a Jesús como su Hijo. Y recibirle. Y que Él perdone tus pecados, confesando tus pecados. Cuando hablamos de la salvación, decimos que Dios no escatimó esfuerzo por salvar a la humanidad de su propia condenación, y envió a su Hijo Jesucristo a abrir el camino a la salvación, a precio de sangre vertida en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A consecuencia de la desobediencia de Adán entró el pecado. Pero ahora, a consecuencia de la obediencia de Dios, la persona de Jesús, a consecuencia de la obediencia de Dios, porque también la obediencia trae consecuencias. No podemos decir que consecuencias solamente es lo malo, no. La obediencia también trae consecuencias. ¿Y cuál fue? El camino a la vida eterna, el camino a la bendición, el camino a las promesas de Dios escritas en la Biblia, que están dirigidas a aquellos que le aman, a sus hijos. Dios desea que toda la humanidad se salve de su propia destrucción. Estados Unidos está en guerra. Allá está muriendo mucha gente, civiles como militares. El hombre se destruye a sí mismo, hay odio entre el hombre. Pero esto únicamente Dios lo puede frenar, y el hombre sin Dios es lo que hace, se deleita en la maldad. Muchos se sienten orgullosos de que Estados Unidos derrocó o derribó el imperio de Saddam Hussein, y que ahora este hombre está muerto. Definitivamente este hombre, la realidad es que este hombre está siendo atormentado ya en el infierno por todas las cosas que él hizo. Una persona que se fue sin Cristo y que hizo maldad en la tierra. Por eso el hombre necesita de Dios para poder ponerle freno a ese pecado original, podríamos decir, de la desobediencia, y contar el pecado. Romanos 5:8 dice, pero más Dios demuestra su amor para con nosotros, o sea, a mí y a ti, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no escatimó esfuerzo. Dios no digo, pues aquí en la tierra hay asesinos, violadores, aquí hay hacedores de maldad. No, Dios vio una oportunidad de salvar lo que se había perdido. La parábola de las 100 ovejas dice que el pastor dejó las 99 ovejas y fue a buscar la perdida. Una tan sola. Pues déjame decirte que esa una tan sola eres tú mismo. Si aún no conoces de Dios,
Dios te está buscando. Dios te amó primero a ti. Pablo dice, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero a nosotros. Efectivamente así es, Dios nos amó primero a nosotros. Lo hablamos desde el principio. El momento que Dios plasmó en Adán su imagen y semejanza, le amaba, dándole inteligencia, voluntad y sentimiento. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, pagó el precio de la libertad que el hombre perdió a causa del pecado, y así restablecer al hombre lo que perdió desde el principio de los tiempos, la eternidad con Dios. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Aún siendo enemigos de Dios, Dios buscó la solución, se acercó a nosotros y nos brindó la solución por medio de Cristo. Pero para recibir este sacrificio debemos reconocer ante Dios que somos pecadores. Como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario confesar nuestros pecados única y exclusivamente a Dios. Porque Él es el único, exclusivamente a Dios, porque Él es el único que perdona, como lo dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice Él, está hablando de la persona de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios demanda de nosotros un arrepentimiento genuino. En el versículo 2 de 1 Juan, versículo 1 dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Debemos de creer en el Hijo de Dios. Primeramente, debemos reconocer que somos pecadores ante Dios. En segundo, Dios demanda de nosotros un arrepentimiento genuino. En tercero, debemos creer en el Hijo de Dios Jesucristo y recibirle. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Volvemos a repetir, a los que le reciben, los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablamos anteriormente que Dios no puede amar padre a aquel quien no es mi padre. Pero aquí lo verifica la palabra. Dice que el momento que yo recibí a Cristo como mi salvador personal, ya puedo llamar Padre a Jesucristo. Perdón, a Dios, a Jehová. Ya puedo llamarle Padre por medio de la persona de Cristo. Dios habló hoy este día. Volvemos a repetir, debemos reconocer que somos pecadores. En segundo, Dios demanda un arrepentimiento genuino. Y tercero, debemos de creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y recibirle como nuestro Salvador personal. Déjame decirte, Dios ha hablado a través de este video. Yo sé que Dios ha tocado tu corazón. Por eso he tratado de esclarecer desde el principio lo que Dios tiene destinado para el hombre. Lo que Dios perdió, lo que el hombre perdió a causa de la desobediencia. Dios desea cambiar tu vida. Jesús quiere que tú abras la puerta de tu corazón y Él puede entrar a tu vida y cambiarla. No importa cuán bajo hayas caído, Juan dice claramente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. No importa tan mal hayas obrado, no importa en la posición en la que te encuentres ahorita, no importa que lo que has hecho haya sido tan malo.
que pueda ser despreciable, pero déjame decirte que Dios no ve eso. No importa cuán bajo hayas caído, Dios no mira eso. Dios ve la oportunidad de salvarte. Dios ve la oportunidad de darte vida eterna por medio de la persona de Cristo. Dios te ama. Dios quiere cambiar tu vida. Solamente debes dejar de entrar a Dios. Dios dice claramente: pongo delante de ti el camino, la bendición y la maldición. Escoge. Dios quiere que tú escojas la bendición. Este es el día. Si Dios ha tocado tu corazón, ha impactado tu vida, este es el momento de recibirle. Si Dios ha tocado tu corazón, ha inquietado tu corazón, este es el momento de recibirle. Por ahí vamos a hacer una oración. Si estás dispuesto a aceptar a Cristo, este es el momento, este es tu día. Vamos a orarle a Dios para que Él te reciba. Ora conmigo. Padre, hoy me atrevo a llamarte Padre, porque estoy dispuesto a recibir a Cristo Jesús en mi vida. Te confieso mi pecado. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón, Señor. Señor Jesús, entra a mi corazón, te abro las puertas de mi vida. Entra, transfórmala, cámbiame, Señor. Reconozco mi pecado, perdóname. Lávame con tu sangre, como dice tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Pues hazlo hoy, Señor, límpiame de mi pecado, limpia de mi maldad y entra a mi vida. Transforma mi vida, oh Dios, endereza mis caminos. Oh, alaba, hoy puedo llamarte Padre, porque tu palabra dice que si recibo a tu Hijo, tú eres mi Padre. Recibo a Jesús como mi Salvador personal. Gracias a Dios eterno por darme esta posibilidad. Gracias a Dios por darme la oportunidad de recibir a Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Dios ha transformado tu vida hoy. Hoy es un nuevo camino. Dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas. Pues hoy es el día que Dios va a empezar a mostrar sus planes, lo que Él tenía destinado para ti. La salvación no es por obra, sino por fe, dice la palabra. Salvo por fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Dios ya pagó el precio. Tú no tienes que hacer nada más que obedecer a Dios, porque Él ya pagó el precio. Y Jesús es el único intercedor ante Dios Padre. Él es el único. Ahora puedes llegar al Padre por medio de la persona de Cristo. Me alegra y espero que haya sido de bendición. Y le doy gracias a Dios por haber compartido esta enseñanza con ustedes. Doy gracias a Dios y espero que este video también pueda ser visto por muchos de sus amigos y que sea de bendición para su vida. Le doy gracias a Dios y bendigo su vida en el nombre de Cristo. Y esperamos en otra oportunidad conocerle y visitarle.